nosotros. Y le damos gracias a Dios primero por su presencia en medio de nosotros y luego por la disposición que nosotros podemos tener para recibir lo que Dios tiene siempre para nosotros. Y cuando digo esto, lo digo con toda propiedad, porque a veces la tendencia muy humana es de afanarnos tanto por la vida y que a veces se nos olvida de que Dios está mirando todas las cosas y que Dios tiene el control sobre todas las cosas sobre nuestras vidas. En los más mínimos detalles, Dios siempre está presente. Pero la tendencia que tenemos es a veces a olvidarnos, y de ahí entonces la parte humana, el afán por la vida, por resolver las cosas, por ocuparnos en tantas cosas que, bueno, sé que ciertamente tenemos que asumir responsabilidades ante la vida, pero sin olvidar, sin apartar la mirada de que por encima de todas las cosas Dios está presente. Amén. Y Dios no deja de ser Dios. Dios siempre velará por nosotros. Esa es una de las promesas de Dios que están plasmadas en la Biblia. Mire, desde el principio hasta el final. Ese carácter de Dios con relación a su fidelidad. Si hay algo que llena el corazón de un hijo de Dios, de un creyente, es saber de que Dios es fiel. Amén. Aun cuando nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel, dice Amén. La Biblia. Y eso, mire, qué reposo, qué paz, qué descanso trae al corazón de saber de que Dios no se olvida de sus hijos y de que Dios no se olvida de sus promesas. Lo que es promesa de Dios, créalo que Dios lo va siempre a cumplir. Amén. Amén. Aleluya. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4. Efesios en el Nuevo Testamento. Aquí lo tengo. Capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 17 al verso 25. Y simplemente voy a hacer se puede decir, un breve estudio de esto muy superficial, porque este pasaje de la nueva vida en Cristo tiene una riqueza tremenda. O sea, yo diría que cada versículo es un sermón completo, cada versículo de este pasaje. Pero vamos a tratar de sacarle algún provecho en esta mañana. Efesios 4:17 dice así la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios
en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendícela, Señor, y permite, oh Dios, que edifique nuestras vidas, Señor. Trae la revelación del cielo a nuestro espíritu y que podamos en esta mañana, Señor, entender lo que antes tal vez no habíamos entendido. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La nueva vida en Cristo. Y quise titular la enseñanza un requerimiento urgente. Yo estoy hablando en la enseñanza que estoy dando con el estudio de las cartas de Juan. En la enseñanza que se publicó esta mañana, el título es Una firme advertencia. Y esta enseñanza la estoy titulando Un requerimiento urgente. Cuando vemos el contexto histórico de esto que Pablo está escribiendo a una iglesia, a la iglesia de los hermanos allá en Éfeso, les está recalcando valores, principios que tienen que ser atendidos por todos los cristianos, por todos los creyentes, indistintamente de su tiempo, de su época, de su lugar, de donde haya creído en el Señor. Y los requerimientos son igual. Fíjense que 25 años después de esto es cuando Juan, ya el ancianito Juan, escribe la carta a la iglesia, pero a la iglesia 25 años después, nuevas generaciones de cristianos, de creyentes, dándoles advertencia, una firme advertencia ante los requerimientos del Señor, los requerimientos de Dios que son inalterables, no cambian. Los que cambian estas cosas somos nosotros. Nosotros sí cambiamos nosotros y tratamos de cambiar las cosas a nuestra conveniencia. Y por eso entonces Pablo en este caso, en el caso del texto que estamos leyendo, dice entonces, pues digo y requiero en el Señor. O sea, dándole el énfasis de la necesidad de nosotros poder aprender a ser oidores de la palabra del Señor. Porque a veces nos volvemos oidores olvidadizos, como también lo enseña la palabra. Nos entra por aquí y nos sale por aquí. O sea, como que hay un túnel metido ahí que el cerebro no asimila nada. Hay otros que son peor, otros que les llega aquí y les rebota. Que ni siquiera entra. Aleluya. Pero Pablo habla acerca de un requerimiento en el Señor. Y entra entonces en detalle cuando dice que ya no andéis como los otros gentiles, haciendo entonces la distinción de lo que es ser un creyente entendido en la palabra, en los requerimientos de Dios, y la condición de un gentil. Cuando dice un gentil, no lo dice de una manera despectiva, así como denigrando por el hecho de ser gentil. No lo dice de esa manera. Lo dice en su condición de simplemente de no ser judío, primeramente, porque Pablo era un judío. Y aquí le está hablando a gentiles y a judíos que conformaban la iglesia en Éfeso. Pero también cuando hablamos de gentiles podemos
juntarlo con la persona que es ignorante de las cosas de Dios. Una persona que ignora la palabra del Señor, los requerimientos de Dios, el plan de salvación, el sacrificio de Cristo, es como un gentil espiritualmente hablando, una persona alejada, ajena totalmente a los requerimientos del Señor. Ahora, es interesante destacarlo en el sentido de que a veces la gente parcializa la palabra de Dios y dice, bueno, esas son cosas religiosas para los viejitos. Ahí cuando estábamos llegando, ¿verdad? Vimos muchos viejitos bajándose de los carros y caminando, unos con bastón, otros así como medio rencos, y uno dice puro viejito, y Marisol también dio una expresión de alabanza al Señor, porque qué lindo es, mire, poder envejecerse en los caminos del Señor. Qué hermoso es, porque estoy casi seguro que muchos de esos viejitos comenzaron a seguir al Señor o en las cosas del Señor cuando no estaban tan viejitos, estaban más jovencitos, así como ustedes. Y qué hermoso es ver llegar al final de la vida, al ocaso de la vida, mire, aún con dolores, con impedimentos, con achaques, ¿verdad? Con situaciones, pero ahí, buscando, acercándose a las cosas del Señor. Entonces, ahí cuando Pablo, porque recordemos de que Pablo fue un hombre bien sufrido por el hecho de haber conocido al Señor y haber recibido, haber atendido el llamado de Dios, el llamado que Dios le hizo para que él entonces difundiera estas verdades. Yo creo que, mire, una de las experiencias que uno como creyente vive en su vida espiritual, estoy hablando de verdaderos creyentes, de convertidos, ¿verdad? Acoto esto porque sabemos que no todo el que dice Señor, Señor, es del pueblo de Dios, y eso lo dice la Biblia. Estamos hablando de creyentes, verdaderos creyentes, personas que han conocido al Señor, que han tenido una experiencia con Dios. El hecho de nosotros poder entender y disponer nuestro corazón para Dios ante los requerimientos del Señor, mire, eso se convierte en una bendición no solamente para ese creyente, sino para todo su entorno, para las personas que están a su alrededor. Su círculo de influencia, de bendición, alcanza a otros. Y por eso, mire, qué hermoso es cuando nosotros podemos alumbrar, brillar, poder sazonar, porque la Biblia dice de que somos luz en medio de las tinieblas que hay en este mundo. O sea, la iglesia, el creyente es como un faro de luz. Esos faros que hay en las costas para anunciarle a los barcos, a los pesqueros, a los navegantes del mar, que ahí hay costa, del peligro que pueden haber también de poder chocar contra las piedras y poder naufragar. Entonces la iglesia nosotros los cristianos somos como esos faros que alumbramos. Entonces Pablo le está hablando a ellos de: requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? Dice, en la vanidad de su mente. Cuando se habla de vanidad de la mente, se está hablando de las cosas superficiales de la vida que a veces van ganando el corazón del ser humano. Vanidad, por eso el Salomón dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Al final de su vida, él pudo llegar a esa lúcida conclusión de que todo es vanidad. O sea, la vida pasa y al final, si acumulaste riqueza, ya estás listo para morirte
y no te vas a llevar la riqueza, no vas a meter la casa que tenga, el palacio que te hay, o en la flota de carros que puedas tener, eso no te lo vas a llevar. Entonces, la conclusión de la vida de que todo eso es vanidad y necesitamos aprender a diferenciar las bendiciones de Dios, y yo no las desvinculo de las cosas terrenales que nosotros podamos tener, por supuesto. Esos son, siempre he dicho, y me gusta más el concepto de que más que bendiciones son añadiduras que Dios nos da. Porque para mí, en mi entender, en mi comprensión, las verdaderas bendiciones son las que vienen de Dios, las que vienen del cielo, las que están ligadas a la eternidad del ser humano. Así es. A las cosas que no perecen. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces, esa es la verdadera bendición. Cuando yo me aferro a su palabra, a sus preceptos, al buen consejo de Dios, al requerimiento de la cual está hablando Pablo, a los creyentes, así como nosotros, nos está dando el buen consejo. ¿Para qué? No para que simplemente lo califiquemos como un buen consejo, una buena enseñanza, no, sino para que lo pongamos en práctica en nuestra vida, entendiendo de que todo lo demás, mire, es vanidad. Yo recuerdo un pensamiento que leí hace muchos años en un libro del escritor chino Watchman Nee, donde él decía, y que eso nunca se me olvidó cuando yo leí aquello, él decía, mire, todo lo que no le da la gloria a Dios es vanagloria. Así es. Es vanagloria. Es simplemente gloria del hombre. Si hay algo que no le da la gloria a Dios, es vanagloria. Es simplemente vanidad. La vanidad del mundo, la vanidad del orgullo humano, la vanidad que nos acompaña como ser. O sea, no lo confundamos con la dignidad, porque estamos llamados a tener dignidad como seres humanos, porque tenemos un cuerpo que Dios nos ha dado. Pero una cosa es eso y otra cosa es la vanidad que se infiltra en nuestro espíritu, en nuestros corazones, y nos hace tener apetencia por cosas que al final perecen, se envejecen. Yo quiero tener un Rolls Royce. ¿A quién no le gusta un Rolls Royce? Bueno, para mantenerlo un poco difícil, ¿verdad? Pero por decir, queremos lo mejor. A veces vamos por ahí y vemos, wow, mira ese auto, mira ese carro, mira esa troca, wow. Y se nos va así la babita mirando las cosas. Pero esas cosas, al final, es un objeto que hoy es nuevo y mañana ya será viejo. Ya mañana nadie lo mira. Y así son las cosas que a veces empiezan a dominar y a gobernar el corazón del hombre. Entonces, el consejo que Pablo da en la palabra es que nosotros podamos abrir nuestra mente. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en las cosas que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. Entonces, habla después que perdieron toda sensibilidad, porque hay una pérdida, el hombre empieza a hacerse insensible hacia las cosas de Dios. Mire, hoy día son tantas las cosas malas que pasan y las noticias que ya las vemos así como cualquier cosa. Le cortaron la cabeza a 10 personas, sí, estamos comiendo así. Y cambiamos de canal así. O sea, porque eso uno dice, bueno, eso en todas partes ocurre. Y pusieron una bomba y mataron y como si nada. Pareciera que hay una insensibilidad que empieza entonces a apoderarse del corazón. Y yo creo que esa no es la posición a la que Dios nos llama. Como hijos de Dios, Dios nos llama a ser sensibles, entendiendo de dónde Dios nos sacó.
Amén. De dónde Dios nos rescató. O sea, mirando la tragedia allá en Florida, uno dice, wow, qué triste ver todo ese drama. Es un cuadro bien complicado. Y uno ve entonces el dolor de la familia reflejado y la impotencia. O sea, uno mira todo eso y necesitamos ver eso y proyectarnos también mirando, porque, o sea, a nosotros no nos pasó, pero eso no significa de que no nos pudo haber pasado, ¿me entiendes? Y que esas son cosas que nadie las escoge, sino son cosas que ocurren y nosotros necesitamos entonces ser sensibles. ¿Qué es lo que quiero decir? Ser entendidos en las cosas, porque ¿sabe a quién le duele todas las cosas malas que puedan pasar en este mundo? A Dios. El corazón de Dios llora, sufre por las cosas, y aunque pareciera incongruente, bueno, ¿y por qué si Él es Dios, por qué no lo dijeron? No vamos a entrar en ese tema, porque nos volveríamos locos. Simplemente hay una voluntad de Dios por encima de todas las cosas que solamente le pertenece a Él, y que nosotros necesitamos entonces entender cuál es su plan y su propósito para nuestras vidas. Entonces dice, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Necesitamos, hermanos, el requerimiento urgente es poder salir de esa postración espiritual, de ese estancamiento espiritual que a veces produce el estilo de vida en la que vivimos y que desarrollamos, porque el mundo es así, yo me comporto así y yo hago lo que todo el mundo hace. Eso es lo que el sistema enseña, pero nosotros necesitamos aprender a marcar la diferencia como hijos de Dios. La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo significa entonces el nosotros poder dejar a un lado esas apetencias por las cosas de este mundo, por las cosas mundanas, que son las que traen a veces desavenencias en nuestros corazones y traen estos periodos difíciles en nuestras vidas. ¿De qué manera a veces se produce el estancamiento espiritual en nuestra vida espiritual? Pues eso es un buen análisis que nosotros necesitamos siempre plantearlo, porque a veces la vida espiritual se hace monótona. Cuando caemos en la rutina espiritual, otra vez, domingo, otra vez para la iglesia, lo mismo, yo sé lo que vamos a hacer allá. Y entonces pareciera que caemos en un estancamiento y caemos en una rutina espiritual que va entonces socavando las bases de nuestra solidez y de nuestra fe espiritual. Y necesitamos estar alertas ante estas cosas a la cual estamos nosotros expuestos. El estancamiento espiritual se produce cuando adaptamos entonces principios de ese mundo que nos rodea, al que pertenecemos. La Biblia dice de que estamos en el mundo, ¿pero qué? Pero no somos de este mundo. Y eso lo entendemos nosotros. O sea, estamos en este mundo, pero sabemos que nuestra nueva naturaleza, nuestra comprensión ya no tiene arraigo en este mundo. Antes sí, pero ahora no. Ahora entendemos de que aunque estemos en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Le pertenecemos al Señor. Y ante esa realidad nosotros necesitamos entonces entender y dar los pasos necesarios a poder aferrarnos a las verdades establecidas por el Señor en la palabra. Nos adoptamos a las cosas de este mundo muchas veces por temor al que dirán. Adoptamos principios
del común denominador, de lo que todo el mundo hace, para que nadie nos critique y para que nadie diga nada. Y no solamente al qué dirán, sino también a las prácticas que nosotros podemos hacer. O sea, que no solamente adoptamos principios, sino que también caemos en muchas de estas cosas que nos arrastran y sin darnos cuenta. Mire, hoy día es tremendo las cosas que ocurren, y uno lo mira, uno que ya tiene sus años, y uno hace la diferencia del tiempo que estamos viviendo ahora a hace, qué sé yo, 40 años atrás. El mundo pareciera que era como diferente ahora, en muchas cosas, o sea, en el sentido de los adelantos, la tecnología ni se diga, eso es una cosa increíble. O sea, y cómo eso ha arropado nuestra vida a tal punto de que hoy día, mire, la gente parece un autómata, robots. Usted ve en una sala sentado un montón de gente y todo el mundo así, todo el mundo con el cuello para abajo con un perolito en la mano. Y uno dice, qué raro se ve. O sea, ese no es el mundo que yo conocí, ese no es el mundo que yo quiero para mí, aunque estoy en el mundo y también tengo el perolito. y esa es la lucha, y ese es el conflicto que muchas veces se genera en nosotros, por lo menos en mí, en el sentido de que trato por todos los medios de no apegarme a aquello, porque eso absorbe, y no solamente al perolito en sí, sino lo que conlleva, lo que trae, las consecuencias a las que arrastran estas cosas que sabemos que tienen muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo tienen muchas cosas malas. Necesitamos aprender a discernir y entender de que, mire, el diablo utiliza cualquier recurso, cualquier medio, ¿para qué? Para alejarnos a nosotros de la verdad que ha sido revelada en el Señor en nuestra vida. Cualquier cosa. No piense usted que los que se pierden solamente son los que están en un bar sentados, los borrachos sentados en un bar. No, hay gente sentada en una iglesia que igualito están perdidos y también se van para el infierno si no se arrepienten y buscan del Señor. Sí, esa es la realidad, porque a veces pensamos, no, mira, los que están perdidos son aquellos. No, o sea, eso nos dice a nosotros que necesitamos, aún cuando estemos en la iglesia y nos sintamos parte de ella, necesitamos revisar estas cosas, estos principios espirituales que han sido dados. ¿Para qué? Poner las cosas en la balanza de Dios, ser honestos, sincerarnos con nosotros mismos, autoengañarnos, porque a Dios no lo vamos a engañar. Entonces a veces es como el autoengaño, y simplemente porque nos hemos adaptado a un sistema que funciona así y todas las cosas se comportan de esta manera porque la vida es así. Cuidado, nosotros no somos de este mundo. Y ese es el requerimiento urgente que le está diciendo Pablo a los hermanos en Éfeso. Por eso el Reina Valera lo titula La nueva vida en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo hay una nueva dimensión. Dios nos puso ahora en una posición, aunque estemos en esta tierra, tenemos una posición diferente, un ángulo diferente para mirar la vida, para mirar las cosas espirituales, las cosas de Dios, no dejarnos arrastrar por una corriente que es la que domina al hombre, sino dejarnos entonces gobernar por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Dice así, el 20 y el 21, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. O sea, el ejemplo que tenemos de Cristo no es ese, es otro. Y dice, si en verdad le habéis oído. Y aquí entonces Pablo hace la salvedad cuando dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado.
porque de repente escuchaste fue otra voz y fuiste enseñado por otro que no fue el Señor Jesús. Eso es lo que está tratando de decir aquí, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, y aquí entonces implica una acción, una determinación que nos corresponde a nosotros, porque esa es la gran lucha que tenemos nosotros como creyentes, el saber de que estamos sujetos a esta carne. Ay, pastor, es que yo soy muy débil, es que a mí me gusta tanto el baile, yo es que me voy solito, vaya, el carro se va solo para el baile. Sí. Entonces, hay cosas que se están gestando dentro de nosotros y que tenemos que luchar contra ellas, porque eso es lo que está diciendo en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. ¿A quién le toca despojarse? A nosotros. Tenemos que tomar la decisión de no voy, no quiero, ya me aparto de la vida de pecado y tomo una acción y me arrodillo y le clamo y lloro delante del Señor. Y mire, crean, la victoria Dios nos la va a dar. Amén. Porque Dios está mirando realmente el deseo y la sinceridad que hay en nuestros corazones. Entonces necesitamos, aun cuando tengamos este tipo de conflictos y de lucha, necesitamos entonces tomar la determinación en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, esos vicios de la vieja naturaleza que nos ha acompañado desde que nacimos y que está ahí porque el mundo me hizo así, porque así me formaron, así me criaron. Y en el barrio que crecí, esos eran mis compinches, mis amigos. Y empezamos entonces a buscar los elementos como para tratar de justificar nuestras acciones. Pero si ahora nosotros entendemos, si es que realmente hemos escuchado la voz del Señor, si realmente hemos sido adoctrinados en la palabra de Jesús, del Señor Jesucristo, entonces necesitamos reaccionar, sacudirnos ese mundo que todavía está impregnado en nuestras vidas, en nuestros corazones, y entender los requerimientos, la urgencia de un requerimiento de parte del Señor para que nosotros podamos salir de esta situación. Entonces dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La renovación espiritual, mire, es tremendo. Cuando Cristo llega a nuestra vida, si es una de las cosas, uno de los milagros que Dios hace en la vida de una persona, en su transformación, es cambiar su manera de pensar, su manera ahora de concebir la vida, su manera ahora de interpretar las cosas espirituales. Los ojos espirituales son abiertos. El velo que había en nosotros para que no nos dejaba ver y entender el mundo espiritual revelado en la palabra, ahora empezamos a entenderlo. Y yo recuerdo, esa experiencia la viví yo la noche que Cristo llegó a mi vida. Y lo que yo no podía entender minutos antes de tener la experiencia con el Señor, después que la tuve, mire, como si un velo se hubiera caído, como si un telón se hubiera abierto. Y lo que no había visto, ahora empecé a verlo y empecé a entenderlo. Y aquello era fascinante para mí, el saber de que ahora sí podía entenderlo. Cuando aquel joven me decía, Cristo murió por ti, Cristo te ama. Él vino a dar su vida y Él se sacrificó para salvarte. Mire, aquellas palabras para mí fueron impactantes, porque antes yo hasta monaguillo casi fui en el internado, cuando tuve, a veces asistía como monaguillo cuando el sacerdote encargado no tenía a la persona, entonces pedía siempre algún voluntario y yo me anotaba como, sí, yo quiero ser monaguillo. O sea, yo había escuchado la palabra,
pero no tenía el entendimiento. Y ahora en la revelación del Señor, ahora podía entender. Entonces, en la renovación en el espíritu de vuestra mente. Y dice, y vestíos entonces del nuevo hombre. Quitarse los harapos de esa vieja naturaleza, de esa vieja interpretación de la vida, y ponerse entonces el traje espiritual, ese nuevo vestido, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Necesitamos entonces sacudirnos el estancamiento espiritual. Necesitamos desvincularnos de esa mezcolanza de vida cristiana con vida religiosa, con religiosidad. Porque venimos de un contexto religioso y a veces mezclamos cosas de nuestra vida anterior religiosa con las cosas del Señor. No. Eso hay que cortarlo. Necesitamos saber marcar la frontera, la división. Aquello es de la vieja naturaleza y esto es de la nueva naturaleza. Y en la nueva naturaleza yo necesito entonces adaptarme a estos principios establecidos por el Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos queridos, para nosotros poder entender estas verdades que Dios nos revela en su palabra a través de esta epístola, esta carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de aquel tiempo, pero que tiene vigencia para nosotros el día de hoy. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra y que nosotros podamos entonces de esta manera poder aprender a regocijarnos en el gran regalo que Dios nos ha dado en la salvación en Cristo Jesús. Vamos a estar de pie y vamos así entonces a orar, esperando de que el Señor haya hablado a nuestras vidas y que podamos salir edificados en esta mañana de esta enseñanza. Oremos al Señor, démosle gracias a Dios. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Sí, Señor. Gracias por tu palabra, porque tu palabra nunca regresa a ti vacía. Porque tu palabra, Señor, fue dada con un plan, con un propósito, Señor, para transformarnos, para cambiarnos, para regenerarnos, Señor, para sacarnos de la oscuridad espiritual y ponernos en la luz, en el conocimiento de tu verdad, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, tu bendición sobre cada uno de ellos. Amén. Edifica, Señor, la iglesia, edifica a los creyentes y aquellos que todavía no te han conocido, tráelos, Señor, que ellos puedan también saborear las mieles de tu gracia, de tu salvación, Señor, en la persona de Jesucristo. Gracias te damos en esta hora. Danos tu bendición, Señor, ahora cuando podemos concluir esta hermosa reunión donde hemos podido adorarte, glorificarte y ser edificados en tu santa y bendita palabra. Tu bendición para cada uno de nosotros, llévanos con bien y que el resto de este día, 4 de julio, podamos, Señor, celebrarlo con regocijo en nuestros corazones por el día en que tú nos hiciste libres, Señor, y recibimos la verdadera independencia espiritual con Cristo Jesús, Señor. Gracias te damos. Danos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Bendiciones para todos y así estamos entonces despedidos, Señor.